Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Como bien decía la compañera, soy graduado en musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Facultad de Psicología, en el año 2007. Comencé trabajando en musicoterapia neurológica y mi tesis fue estimulación cognitiva musical en demencia cognitiva progresiva. Eh, bueno, ya vamos a ir hablando un poco de qué es todo esto, pero tengo entendido que queréis saber de qué se trata la musicoterapia, cómo se puede utilizar la música. Y, y antes de todo esto quería decir que algo que sucedió hace poquito con una compañera de trabajo, que es educadora y que es música también, ¿no? Y entonces, trabajando en el aula con los chicos, me dice, bueno, pero yo no soy musicoterapeuta, ¿no? Como pidiendo permiso. Y la música no es mía ni es de los musicoterapeutas. Ojalá todos usaran la música, básicamente, ¿no? O sea, no es que la música es de los musicoterapeutas. Sí, la musicoterapia, porque es la música en terapia. Y voy a comenzar marcando una clara diferencia entre la música en terapia y la música como terapia. La música como terapia sería cuando hablamos de una musicoterapia receptiva, es decir, cuando la persona recibe música porque está en una situación o un paciente terminal o estamos intentando estimular algún área cerebral que tenga una lesión focalizada por un accidente cerebral vascular, por un tumor cerebral, y estamos queriendo ir a alguien y a alguna zona, alguna localización neurofisiológica específica. Eso sería la musicoterapia receptiva. Yo me voy a centrar en la musicoterapia activa, es decir, cuando el sujeto o el grupo producen música. ¿Y por qué hago esta distinción entre música como terapia o música en terapia? Eh, Existen a través de las redes muchísimas formas chamánicas, entre comillas, ¿no? De músicas que, que generan, músicas que estimulan, músicas que pueden producir algo determinado y sin un basamento científico, sin un criterio, ¿no? Porque no es algo estandarizado. Entonces, básicamente es una terapia que está diseñada, se diseña más allá de que hay un conjunto que es porque es una disciplina científica, hay métodos, técnicas y estrategias a abordar, diferentes modelos teóricos, pero es en función de la problemática del caso. Entonces, dicho esto, no hay una música que genere un estado determinado. ¿Por qué? Porque una música que para mí puede ser una música relajante, para otra persona le puede activar una experiencia traumática con la cual escuchó esa música, entonces deja de ser relajante. Si bien sí hay ciertos criterios de selección musical por la densidad cronométrica, polifónica y por ciertas características del sonido, de lo tímbrico, de lo instrumental y de lo rítmico, eh, eso no significa que eso mismo, que esos criterios van a ser igual para una persona que para otra. Entonces, una música que, por ejemplo, una música, muchas veces me preguntaron, ¿y para el embarazo qué escuchar? Lo que a ti te guste, porque lo que a ti te guste es lo que te va a motivar, lo que va a activar tu sistema dopaminérgico, va a activar un montón de fluidos hormonales, porque es lo que a ti te gusta, lo que estás escuchando. Entonces, si te dicen porque Mozart hace a alguien más inteligente, ¿por qué Mozart y no AC/DC, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Beethoven y no
Pink Floyd. Es en función del gusto y el gusto está conformado por la experiencia previa de cada uno. Yo no estoy viendo a los demás. No sé si hay gente conectada, si hay alguna forma de ver. Ellos A no pueden ver. poner cámara, solo pueden escribir por Ah, el chat. ok, ok. Les comparte la presentación, por favor. Vale, vale, vale. Continúo entonces. Bueno, ¿qué es y qué no es musicoterapia? Una cosa es el uso de la música, eh, y otra cosa es una terapia. Una terapia, sea musicoterapia o sea la terapia que fuera, es un proceso. Un proceso significa que no es que porque yo aplique la música o utilice la música con un chico con autismo una vez, dos veces o que siempre utilice la música, esté haciendo musicoterapia. Estoy usando la música como herramienta, como una herramienta en la terapia. Hacer musicoterapia es otra cuestión. ¿Y qué se necesita? ¿Cuáles son las condiciones para que algo sea considerado una terapia? Primero, tiene que haber un terapeuta formado, cualificado. Tiene que haber un espacio terapéutico, es decir, un espacio donde se lleva a cabo la sesión. Y tiene que haber un encuadre terapéutico. ¿Qué es el encuadre? Diego Shapira, entre otros tantos, define el encuadre como un grupo de constantes temporales, espaciales, em, económicas y materiales. Es decir, si yo trabajo con una persona con deterioro cognitivo, tengo que mantener ciertas constantes de ese encuadre terapéutico, que son eh, el día, constantes temporales, espaciales, el lugar donde se hace la sesión, materiales, los instrumentos musicales que voy a utilizar y la distribución espacial de esos instrumentos. Incluso una forma de intervención puede ser modificar alguna de las constantes. Es decir, cuando las constantes espaciales están siempre establecidas, están siempre en el mismo lugar, está el piano, la guitarra, y yo espero a un paciente con toda la sala dispuesta de una determinada manera. Y un día puedo sacar el piano a ver con esa intervención qué tipo de reacción hubo, si advirtió que ya no estaba el piano, si cómo, cómo reacciona ante la modificación de ese encuadre. Ok. Em, Todo esto es un proceso musicoterapéutico, donde recordemos que la musicoterapia es una disciplina dentro de las ciencias de la salud. Es una disciplina dentro de las ciencias de la salud que tiene diferentes modelos reconocidos por la Asociación Mundial de Musicoterapia, por la World Federation of Music Therapy, que a la vez está la European Music Therapy Confederation. Están todas asociadas donde quienes formamos parte somos musicoterapeutas con titulación universitaria. Eh, Dicho esto, si si el musicoterapeuta está cualificado, entonces sí podemos hablar de que estamos en un espacio, estamos haciendo un proceso musicoterapéutico. ¿Por qué? Porque la musicoterapia, como os decía, es una disciplina científica dentro de las ciencias de la salud. No es una terapia complementaria. Si bien se puede trabajar en interdisciplina, hay una diferencia entre la multidisciplina y la interdisciplina. Es decir, la multidisciplina es un chico con alguna problemática que va al logopeda, que va a hacer hípica, que va a psicología, que va a musicoterapia, que hace natación, que va a algún sitio
de estimulación física, estos sitios de estimulación multisensorial, pero no se trabaja comunicándose los profesionales entre sí para encontrar estrategias de abordaje en común. Entonces, eso sería un trabajo multidisciplinar. El trabajo de musicoterapia es interdisciplinar. ¿Y qué arroja la musicoterapia? Nos da información de cómo ese sujeto es desde lo relacional, desde el campo sonoro, es decir, cómo se relaciona con otros desde lo sonoro, cómo se relaciona con la música, cómo entiende, cómo comprende, cómo procesa. Es decir, eh, Kenneth Brulla, uno de los primeros musicoterapeutas analíticos, dice, tiene un concepto muy interesante, voy a compartiros una pantalla de una diapositiva. A ver, Miguel me dirá si lo estoy haciendo bien. Kenneth Brulla diferencia estos dos conceptos, pero que son muy parecidos, pero muy diferentes entre sí. Y él dice, el concepto de ser musical. ¿A qué se refiere con el ser musical? El ser humano es musical por naturaleza. Es decir, la musicalidad forma parte del ser humano. El ser humano nace con capacidades musicales. No hablo de talento musical, hablo de capacidades musicales, capacidad de desarrollar aspectos musicales. Evidentemente, no todo el mundo va a ser Messi, no todo el mundo va a ser Mozart. Ahí estamos hablando de talento, de virtud, de facilidad, pero sí la capacidad musical es parte del sistema fisiológico, neurofisiológico humano. Y es desde el principio de los tiempos el ser humano busca explorar desde lo sonoro. Bien, ser musical por un lado. Ser en la música es lo que nos interesa en el proceso musicoterapéutico. Es decir, como una persona se relaciona con la música, eh, cómo se expresa, cómo la recibe, cómo se comunica a través de la música, nos está dando una gran pauta de cómo es esa persona y de cómo percibe y cómo organiza la información del mundo que le rodea. Evidentemente, esto se da en todo, ¿no? O sea, uno va a la casa de alguien y en función de cómo está la casa, eso habla de la persona, ¿no? Bueno, todo esto lo aplicamos al, lo acotamos a la música. Si, por ejemplo, eh, para lo cual, para musicoterapia no hay que tener conocimientos musicales previos, pero si yo a alguien le digo, por ejemplo, que haga una improvisación en el piano, que toque libremente, no es lo mismo que toque una tecla al lado de la otra, que si está explorando, si utiliza las dos manos, si utiliza una, si se atreve a probar cosas o si toca en grado conjunto. Grado conjunto es tocar una nota al lado de la otra, si hace todo ascendente o todo descendente, si, si hay algo como de búsqueda desde la creatividad o hay una cosa rígida, si inventa patrones, si repite patrones. Si está haciendo algo, si está haciendo una improvisación, si yo improviso junto con él o con ella, si escucha lo que le estoy diciendo y si hace una ecolalia de eso, o si toma lo que yo hago y me lo devuelve, todo esto tiene que ver con el ser en la música. Ser en la música es análogo a cómo esa persona es en la vida, cómo se relaciona, cómo organiza y cómo percibe la información. Evidentemente, la musicoterapia es para gente que quiere mejorar, reeducar, restablecer eh, capacidades perdidas o no adquiridas. Evidentemente hay una problemática, ¿no? Como, bueno, deterioro cognitivo o chicos con problemas conductuales o chicos con TEA, por ejemplo. Yo trabajo en una institución que tenemos chicos con TEA
profundo, muy afectados. ¿Y qué sucede? Que la música es un lenguaje. Y como todo lenguaje, es hablado o sonoro y también escrito. Escrito sería la lectoescritura musical. No todo el mundo tiene que conocer el código musical escrito, pero cuando estamos sonorizando algo, estamos comunicándonos. Estoy viendo si lo que yo dije lo escuchó, incluso si me está imitando, si está buscando crear algo conjunto, si hay una pregunta, si hay una respuesta, si hay un silencio. El silencio es parte fundamental en la música. Entonces, toda esta comunicación es una comunicación no verbal, es una comunicación sonora. Y la comunicación no verbal es mucho más accesible, por ejemplo, para un niño que no tuvo todavía acceso al lenguaje verbal, que no habla o que le cuesta comunicarse. Entonces, la música permite entrar en un estadio previo y jugar con esta comunicación, ¿no? Como muchas veces hay como una resistencia al otro, un miedo, y en una sesión, en un encuadre musicoterapéutico, puede haber un niño muy afectado de autismo, tocando un instrumento en un rincón y yo sin invadir con la mirada, porque sienten la mirada a veces muy invasiva, estoy en otro sitio y nos estamos comunicando a nivel auditivo. Y puedo, por lo que es mi marco teórico, el modelo y las técnicas musicoterapéuticas que existen, y son muchas, en función de qué modelo y de qué método y qué modelo teórico adscriba, puedo interrelacionar y hacer un análisis de las posibilidades y las dificultades, y luego desarrollar estrategias de intervención. Miguel, mientras está el PowerPoint, ¿me están viendo o solo se ve el PowerPoint? Perdona, que tenía el micro apagado. Te decía que sí que te ven. Ah, ok, perfecto. Entonces, vuelvo a la diapositiva anterior, que me quedó algo por explicar. Mm, Kenneth Brulla dice esto que os decía, ¿no? Que las capacidades musicales existen en todos los humanos y que pueden verse alteradas también por factores biológicos, potenciadas o alteradas por factores sociales. Por ejemplo, no es lo mismo a nivel musical un chico que nace en Cuba o en África que un chico que nace en un país de los más eh, primermundistas, por llamar de alguna manera, ¿no? Un chico que nace en Suiza. La formación musical del chico en Suiza, a no ser que esté en una familia de músicos, va a ser artificial. Es decir, la formación va a ser en el colegio y va a ser en algún conservatorio. Hay otros sitios donde los chicos nacen en una cultura donde la música se transmite de generación en generación, donde la música está en la calle, donde todo el mundo toca, donde todo el mundo baila, donde está implícito en la cultura. Entonces, esos son factores sociales. Hay factores biológicos también, ¿no? Donde hay más facilidad, memoria a primera vista, memoria auditiva. em, y cuando hay alteraciones, es porque según Kenneth Brulla, en algún momento del desarrollo, porque hay una génesis del desarrollo evolutivo musical, es decir, hay capacidades musicales que se van adquiriendo con el tiempo. Primero se adquieran capacidades rítmicas, luego capacidades melódicas. Entiendo que quienes están aquí algo de música conocen. Primero se aprende un intervalo de quinta. Todas las melodías infantiles tienen el intervalo de do a sol, son todas más o menos parecidas. Luego vienen tonalidades menores, luego vienen los juegos rítmicos, melódicos, que están en todas las culturas, las canciones, donde hay una palma, donde hay una pausa. Todo esto eh, son las, los factores también
culturales que hacen que, bueno, que una persona pueda desarrollarse más o menos musicalmente. No significa, de todos modos, que alguien porque viene de una familia de músicos tiene más posibilidad de ser músico. Grandes músicos venían de familias de no músicos y muchos músicos no han tenido a sus hijos músicos. Eso es una cuestión relativa. Pero sí que las alteraciones, y hablo de alteraciones cuando hay una dificultad, cuando me ha pasado incluso con gente que no tiene alguna patología declarada, que dicen, por ejemplo, no, es que yo no tengo, yo no puedo afinar, es que yo no puedo tocar, y muchas veces hay como traumas primarios que quedaron ahí marcados y que en realidad es una creencia que tienen de que no pueden porque hay algún trauma físico o psíquico que se dio en el momento en que esa capacidad rítmica o melódica se debería haber adquirido. Entonces, los cambios que se den en un proceso musicoterapéutico, que son paulatinos y que se comparten con un equipo interdisciplinar, no son cambios musicales, o sea, son cambios desde lo sonoro, pero no apuntamos a que el chico o la chica afinen o que sigan el pulso. Los cambios que acontecen en lo que de ahora en más vamos a llamar la escena sonoro-musical, los cambios que se dan en la escena sonoro-musical, es esperable que se trasladen a la vida misma, ¿no? Si un chico tiene problemas de relación, tiene miedo al otro, está en ese autismo encapsulado y encerrado y puede tener un primer contacto con el otro a través de lo sonoro, porque es mucho menos invasivo que lo verbal, entonces eh, es esperable que si se relajó, digamos, esa primera forma de comunicación, que luego eso se dé en otro plano. Ah, el otro no representa una amenaza, puedo interactuar con el otro, puedo jugar. ¿Y por qué digo jugar? Porque nosotros en español decimos tocar música o jugar, pero en inglés es play music, ¿no? Es como jugar a la música. La música es un juego activo. Y, y la música no solo evoca, sino que convoca. Podemos ver de esto, bueno, yo estoy escribiendo un libro ahora sobre por qué la música, para qué la música, cómo la música, que parte de unas preguntas y, y lo que produce la música a nivel humano es brutal, ¿no? La unión, aunque ahora la música es un bien de consumo también y, y se están generando dinámicas en la composición y en cómo va la industria musical que se están desarrollando formas de percepción estética musical estandarizadas. Es decir, una canción dura 2 minutos 30 y tiene una determinada sonoridad y tiene un determinado ritmo. Sobre todo, muchos chicos y adolescentes que están escuchando estas músicas constantemente, cuando les haces escuchar otra cosa, les suena a ruido, ¿no? Es como una música que están escuchando que no, que se sale de esos parámetros, de esa duración. Lo dice cuando Freddie Mercury en la película, en Rhapsodia Bohemia, o en Bohemian Rhapsody, la película del el biopic de Queen, cuando le presentan la canción no me sale el nombre, Rhapsodia Bohemia, la homónima del título, cuando presenta una canción de 6 minutos que en un momento dice Galileo, algo que lleva ópera, que lleva un montón de géneros, y el productor dice, no, esta canción no es comercial, no dura los 3 minutos que dura una canción, no va a gustar, tiene ópera, y fue una obra de arte, pero esto es una pregunta, después hablaremos de esto, pero sería permeable ahora a la forma de escuchar música esa canción, porque ahora también las canciones duran menos y el disco ya no es el disco, ya no hay un disco con un sentido, con una parte, con una linealidad, sino que son cosas sueltas.
La música en la publicidad cumple la misma función. Eh, es corta y está pensada para eso y para hacer algo pegadizo. Entonces, a las mismas formas de producción musical, mismas formas de percepción musical. Esto yo lo encuentro peligroso. Por eso en terapia también ampliamos la estética, la percepción estética musical, respetando. Gustavo Rodríguez Espada, un musicoterapeuta, tiene un libro que se llama Ética y Estética en Musicoterapia. Y dice que el musicoterapeuta tiene que tener la ética de respetar las diferentes estéticas. Es decir, si viene un paciente y me trae un reggaetón con una letra violenta, machista, o una canción de trap, no puedo emitir un juicio. Tengo que trabajar con eso. En todo caso, luego voy a ir ampliando esta estética perceptiva y no eh, juzgando, no, esto es malo, mira, mejor vamos a trabajar con esto. Porque yo aprovecho la música para establecer un vínculo, por ejemplo, con adolescentes, ¿no? Es un canal de comunicación, es una forma de generar confianza para que una terapia se lleve a cabo. Voy a apuntar algo que quiero decir luego. Para que una terapia se lleve a cabo, tiene que darse algo fundamental y es el vínculo. Freud denomina esto transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia se da en el campo terapéutico y en el campo también de la docencia. Es decir, es transfiero, confío en que ese otro u otra que tengo enfrente sabe, tiene, Freud lo denomina con tres eses. Es un sujeto que tiene un supuesto saber. Si yo confío que esa persona tiene un supuesto saber, confío en ese supuesto saber, entonces puedo entregarme o confiar en que, bueno, en que me va a ayudar. Lo que dice Freud que en realidad el saber no lo tiene el terapeuta, lo tiene el mismo paciente, solo que el terapeuta va a ayudar a dilucidarlo, a quitar el velo a eso, pero que la verdad, lo que le está pasando lo tiene el usuario, paciente, cliente o como se denomina en las diferentes culturas. Continúo con una diapositiva que habla de las cuatro experiencias musicales según Brulla. Es decir, ¿qué podemos hacer con la música? Hay cuatro actividades: improvisación, creación, recreación y audición. ¿Qué es la improvisación? Es tocar, hacer una creación in situ, es decir, sin algo previo, improvisar. Luego hay diferentes subtipos de improvisaciones. Creación, crear algo, crear una canción, crear una letra. La improvisación también es una creación. Lo que pasa es que en la creación hay intencionalidad. Yo digo, bueno, vamos a crear una canción que hable de esto, vamos a crear algo. La improvisación es un salto al vacío. Audición, podemos escuchar la música, podemos hacer en sesiones grupales una audición colectiva para luego sentados en círculo escuchando y luego comentar y opinar y que uno elija una canción y entre todos la escuchamos y la analizamos en una terapia grupal. Y la recreación es crear sobre una creación, es decir, sobre una música cambiarle la letra o sobre una letra cambiarle la música, es jugar con esto. Pero estas son las cuatro experiencias musicales según Brügge. Otra cuestión interesante en la audición es la inducción evocativa consciente o inconsciente que puede generar una canción. La inducción evocativa consciente es cuando yo escucho una canción y eh,
de manera consciente digo, a ver, voy a poner un ejemplo. Si yo dijera, bueno, una canción que, que puedan asociar que recuerde a la lluvia. Entonces la gente cantará Swimming in the Rain o bueno, no sé, cualquier canción, Llueve de Jorge Drexler, cualquier canción que haga referencia a la lluvia. Ahora, la inducción evocativa inconsciente es cuando una persona escucha una indirectamente, o sea, vio algo o hubo algún estímulo sensorial, olfativo, auditivo, visual, que se acordó de una canción por algo. Es decir, eh, nunca, o supongo que os habrá pasado, ¿no? De pronto que se te aparece una canción y dices, pero ¿cómo? ¿De dónde vino? ¿Por qué me apareció esta canción ahora? Que no la escucho hace 20 años. Y además está la memoria musical, que eso es otro de los puntos que vamos a hablar. Eh, ¿Y por qué me acordé de esta canción ahora? Porque hubo algún estímulo, seguramente sensorial, o vi a alguien que se parecía al cantante, o vi el cartel de Coca-Cola y no me di cuenta que lo había visto y me apareció el jingle de Coca-Cola. O porque sentí un olor que era el olor que cuando mi madre cocinaba tal cosa y recordé un tango que ella cantaba, hubo un estímulo que me hizo recordar esa canción. Entonces es un punto súper interesante en la sesión cuando surgen las inducciones evocativas inconscientes. Voy a continuar con la diapositiva. Mm. Esto es lo que les explicaba de las constantes del encuadre. ¿Y por qué son importantes? Porque eh, cuando hay desorganización interna, todo lo externo tiene que estar organizado, preparado, porque estamos trabajando con esta desorganización interna. Entonces tenemos que ofrecer más que nunca una organización externa. Aquí está el término que les decía recién de la inducción evocativa consciente e inconsciente. Bien, salgo un momento del PowerPoint y vuelvo a la pantalla. Ok. Entonces, eh, con todo esto quiero explicar que musicoterapia es esto que os decía, es un proceso y hace falta y es necesario que haya un terapeuta cualificado que conozca de la patología con la que va a trabajar o de la problemática, porque también hay intervenciones en el ámbito social con gente en riesgo de exclusión, eh, musicoterapia aplicada en geriatría, con pacientes terminales, con chicos con parálisis cerebral, con autismo, con psicosis. Tengo que conocer de la patología y tengo que conocer de los modelos, los 5 modelos musicoterapéuticos reconocidos por la Federación Mundial. Después está la línea de las neurociencias, es decir, la musicoterapia neurocognitiva habla de interviene sobre alteraciones problemáticas en neurocognitivas en problemáticas en el sistema nervioso. Entonces, en el procesamiento de la información, en deterioro cognitivo, en accidente cerebral vascular, bueno, en función de qué se quiera trabajar. ¿Qué sucede? Cuando, desde un punto de vista neurocognitivo, que no significa que no esté sucediendo todo lo otro. Por eso yo doy una clase que se llama musicoterapia analítica y neurocognitiva, abordajes complementarios. La musicoterapia analítica es la que tiene en cuenta todas estas variables, todas estas diferencias del sujeto. La musicoterapia la musicoterapia neurocognitiva lo que tiene en cuenta es cuáles son las áreas cerebrales involucradas en la percepción o en la producción musical. Repito, ¿cuáles son las áreas cerebrales que están involucradas en la percepción o en la producción musical? Entonces,
Si yo eh, quiero estimular eh, a nivel musical una persona que tiene una lesión a nivel subcortical, el ritmo se procesa a nivel subcortical. Entonces, voy a diseñar una forma de trabajo desde lo rítmico. Voy a trabajar cuestiones rítmicas. ¿Por qué? Porque hay muchísimos estudios en relación a qué áreas están involucradas en la producción musical y en función de qué cosas haga. Ahora hay escáneres cerebrales, tomografías por emisión de positrones, hay un montón de formas, se han metido en estudios de neuroimágenes a pianistas, se han puesto un casco y los pusieron a tocar piano, pueden buscar en YouTube, hay muchísimos vídeos eh, que explican cómo con la actividad musical se iluminan todas las funciones cognitivas. Por si alguien no está en la materia de las neurociencias. ¿Qué son las funciones cognitivas? Las funciones cerebrales superiores, el pensamiento, la memoria, las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? El poder planificar y ejecutar una acción tan simple como coger un boli. Yo para coger un boli tengo que mirar dónde está el boli, llevar mi mano, abrir el dedo, coger el boli y levantarlo en el caso que se los quiero mostrar. Esto que parece tan simple para una persona con alguna lesión cerebral o con algún grado de deterioro puede ser una acción muy compleja. Estas son las funciones ejecutivas. Eh, prestar atención. Dentro de la atención hay subsistemas de atención. Atención fásica, que es la atención, escucho un ruido y giro para ver de dónde es la fuente sonora. La atención dividida. Si ahora me están prestando atención a mí, pero está pasando algo en vuestras casas, hay una atención dividida entre lo que sucede en la casa y entre lo que me están prestando atención a mí. Eh, la memoria, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, todo esto se puede intervenir desde la musicoterapia. ¿Cómo? Hay un constructo teórico que es la memoria musical y la memoria musical tiene varias partes, ¿no? O sea, yo puedo recordar de una canción la letra, pero no la música, o puedo recordar la música y estoy escuchando la música en el caso que tenga problemas de memoria, un deterioro cognitivo. Deterioro cognitivo engloba a todo tipo de deterioros cognitivos, de demencia, puede ser por Alzheimer, por cuerpos de Levy, por Parkinson, eh, como secuela de una enfermedad neurodegenerativa, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo que quiero es estimular eh, la memoria y lo quiero hacer desde mi campo, que es la musicoterapia, la música es un material muy propicio. ¿Por qué? Porque la música queda muy grabada, porque pasa por el sistema límbico, por el sistema emocional. Entonces, una música que fue muy significativa nos queda como grabada, como impregnada. Entonces, puedo trabajar para trabajar el recordar, puedo trabajar con una música, si estoy trabajando en grupo, una música en común a esta franja etaria, a este grupo de edad, y reconstruir entre todos la letra, por ejemplo, el contenido semántico. O trabajar la memoria melódica, ¿no? Na, 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 na. Si quiero cantar Dos Gardenias, porque trabajé en un geriátrico que era como el hit en ese momento, ¿no? Y quiero trabajar Dos Gardenias. Ta, na, na. Y me contestaban, na, na, na. Ahí hay una melodía, que hay una sinapsis, hay un mapa cerebral que si no está, se empieza a reconstruir con un facilitador melódico, que es la primera parte de esa melodía o con el contenido semántico recordando la letra. Entonces se puede empezar a trabajar y a estimular como si producir o escuchar música fuera una gimnasia cerebral. Eh, también puedo trabajar cuestiones rítmicas. Si hay una lesión temporal, parietal o en algún lado del cerebro y puedo trabajar lo rítmico y como la información baja cruzada y quiero trabajar hemisferio izquierdo, entonces voy a tocar, hacer un ejercicio rítmico con la mano derecha o diseñar la estrategia de intervención en función
de lo que quiero trabajar a nivel de la patología que hay, lo puedo hacer con la ejecución instrumental. Pero mientras estoy trabajando la memoria, también estoy trabajando cuestiones que tienen que ver con el vínculo, si es una cuestión con los otros o con el vínculo con el terapeuta, con el reforzamiento del yo al estar trabajando cuestiones que tienen que ver donde se dan las coordenadas de tiempo y espacio, la memoria autobiográfica. Es decir, pongo una canción en un geriátrico. Ah, ¿recuerdan esta canción? Estoy en una sesión, un pequeño grupo. A mí me gusta trabajar o individual o en pequeños grupos de cuatro máximo. Eh, esta canción, por ejemplo, sí, vale. ¿Qué les recuerda? Uy, esta canción la escuchaba, no sé quién. Y dónde la escuchabas? Y entonces empiezan como a iluminarse eh, lucecitas, ¿no? De estas sinapsis, de, de recordar un poquito la letra, un poquito la música, un poquito dónde estaba yo y dónde yo escuchaba eso y quién cantaba eso y a quién le gustaba. Y ahí se empieza como a construir todo un mapeo. Pero cuando yo estoy dentro de todas estas funciones cognitivas, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la memoria procedural es la que se guarda a nivel del cerebelo, que es, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta. Uno aprende a andar en bicicleta y una vez que se guarda aquí y ese aprendizaje no se olvida más. Lo mismo sucede con un instrumento. Yo trabajé con una señora que tenía un deterioro cognitivo, saben que se mide según la Global Deterioration Scale, que va de la GDS, que va de 1 a 7, tenía un 7, no reconocía a sus hijos, los veía, los saludaba sin saber que eran sus hijos, había sido pianista. Y cuando yo le ponía el teclado, iba a la sala, llevaba un teclado portátil, tenía la memoria procedural, la forma de tocar el piano tal cual como es, hacía el dedo 1 2 3 para los que tocan el piano y pasaba el dedo por debajo y seguía la forma y recordaba las canciones. Tengo unos vídeos muy interesantes que no puedo mostrar aquí en una clase online, pero donde se montaban incluso improvisaciones, donde a partir de un ritmo se iban creando improvisaciones con una columna cerebral, con un ritmo que organizaba la producción sonora. Y, y sonaba muy bien además. ¿Por qué? Porque el ritmo es lo que organiza. Y el ritmo además, hablando, ahora iba a hablar de esto, ¿no? De todo lo que nos permite la parte melódica y la parte rítmica, la importancia de lo rítmico y de lo melódico. Lo melódico tiene toda una carga emotiva, una carga de memoria, tiene un contenido semántico, nos da muchísima información, pero lo rítmico organiza, es decir, en el momento en el que transcurre el ritmo, todo tiene un orden y un lugar. Dicen que es mucho más el trabajo cerebral que hace nuestra cabeza cuando, si yo estoy marcando un beat, constante. El trabajo no es el beat, es el espacio que hay entre cada golpe, que teóricamente es el mismo. El poder mantener eso y el estar midiendo ese espacio de duración hasta que cae el otro golpe, eso es un trabajo cognitivo brutal. Resumiendo esto, cuando hacemos música, activamos todas las funciones cognitivas y por eso es que ahora está de moda, por llamarlo de alguna manera, o en auge la musicoterapia, porque ahora es algo que empíricamente se puede demostrar, medir, se puede ver cómo se activa el cerebro con la música. Por eso es tan importante, y aquí entramos en cuestiones políticas, la formación musical en los colegios. Suele ser lo primero que se recorta, ¿no? Música, educación física, cuando en realidad no es que escuchar a Mozart nos va a hacer más inteligentes, pero tocar un instrumento va a desarrollar mucho más la plasticidad cerebral, el cálculo matemático, la medición, el pensamiento y el cálculo abstracto, porque no es concreto. Es concreto desde lo sonoro, pero yo no la puedo ver la música. De las artes, la música es el arte temporal.
empieza y termina. No está detenida como un cuadro. Un cuadro lo puedo ver, lo puedo analizar. La canción es aquí y ahora, y es aquí y ahora me obliga a prestar atención. Si yo tengo que marcar como ejercicio un pulso y me distraigo, ya dejé de marcar el pulso. Entonces, esa organización, además de todo, pacifica. Por ejemplo, la semana pasada estaba trabajando con un chico eh, adolescente, tendrá ahora 13 14 años, y, y me decía, le interesa mucho la batería. Tenemos una sala, tenemos guitarra eléctrica, batería, piano, una sala de música profesional, micrófono, porque también el trabajo a través de la voz. eh, y, y me dice, pero entonces hay un patrón. Yo usó la palabra patrón. eh, y le dije, claro, hay un patrón. Entonces, cuando él está buscando, ahí entendí, y esto lo transmití al equipo interdisciplinar, él está buscando el patrón en todo, ¿no? ¿Qué es lo que subyace? ¿Cuál es el denominador común de todo? Cuando él encontró eso del patrón, empezamos a jugar con el patrón. Si el patrón era taca, taca, pum, taca, taca, pum, después ese patrón se podía acelerar. Ese patrón rítmico se podía transformar también en un patrón melódico. Entonces él hacía el patrón rítmico en la batería y yo hacía ese patrón melódico con notas en la guitarra eléctrica. Y estábamos haciendo una consonancia. Y si no nos poníamos de acuerdo los dos en acelerar el patrón, entonces no había coordinación. Lo mismo como forma de intervención, le propuse que doble el patrón, que el patrón iba al doble de la velocidad y yo iba a la velocidad original con el patrón melódico. Y entonces ahí todo eso a este chico le pacifica un montón. Y además, desde lo neurocognitivo, está trabajando un nivel de estimulación y desde lo que dije al principio de ser musical y ser en la música, este chico en la música me está diciendo cómo él percibe el mundo y cómo necesita organizarlo, ¿no? Porque cuando encuentra el patrón, ya está, se calma. Cuando algo es imprevisto, cuando hay cualquier cosa que sea del orden de lo no pautado, le altera, necesita esa previsión. La música nos ofrece esa previsión, de que esto empieza aquí, termina aquí, se va a acabar aquí. Y de casos clínicos tengo, bueno, llevo 20 años en la práctica clínica. Comencé trabajando en geriatría, hice mi tesis, como les decía, de estimulación cognitiva musical. Creo que ahora pueden comprender qué es la estimulación cognitiva musical. Mostré solo una pincelada de lo que se puede hacer, de cómo se puede trabajar desde lo rítmico y desde lo melódico. Y eh, y también esto sería un abordaje analítico, ¿no? Como, bueno, poder entender cómo es el otro a partir de cómo los modos expresivos, receptivos y relacionales a través de la música. Voy a poner a compartir otra diapositiva. Un momento. Por ejemplo, ¿qué sucede con el ritmo? El ritmo es activador del sistema motor. Hay muchísimos estudios eh, con personas con Parkinson que pueden seguir una actividad rítmica y que pueden controlar su movimiento. Eh, Saben que en el Parkinson hay como un movimiento involuntario que se sucede más allá de la orden cerebral de hacer algo. No, no están funcionando los inhibidores. Sin embargo, con la música se trabaja muchísimo en aspectos rítmicos. Entonces es un mecanismo activador del sistema motor. Es eso de que uno está escuchando música y no se dio cuenta, pero con el pie está marcando algo o está marcando con la cabeza. El ritmo es activador del sistema motor. Brinda estructura, lo que les contaba del caso clínico, regularidad, constancia, silencios. En el caso del lenguaje, estimula la inteligibilidad del lenguaje, el autocontrol que les decía en Parkinson, esto que les decía que el cerebro procesa el espacio entre los pulsos.
Se procesa a nivel subcortical. La corteza cerebral es la encargada o donde se ubican neurofisiológicamente eh, las funciones cognitivas más elevadas. El ritmo es subcortical, el ritmo es mucho más primitivo y permite anticipar el movimiento e incita a la continuidad del mismo. Esto del beat, ¿no? Yo ya sé lo que va a pasar, taca, taca, pam, pero continúo con ese taca, taca, pam. Y en cuanto a la melodía, nos transmite información semántica, permite asociaciones extramusicales, ¿no? Ah, ¿qué piensas de esto? ¿O a qué te recuerda? ¿O por qué elegiste esta canción? El uso de la caja de resonancia, el control de la voz, la intensidad del timbre, con chicos con autismo que o gritan o no se les escucha nada, se puede trabajar el tema de los volúmenes, la intensidad. Es una actividad social integradora y bueno, y tiene una capacidad de evocación emotiva. ¿Cuáles son los aportes que hace la musicoterapia a un equipo interdisciplinar y no multidisciplinar? Porque la interdisciplina es donde podemos desarrollar estrategias diseñadas especialmente para cada uno. Arroja datos de cómo es la persona, de su perfil expresivo, receptivo y relacional. Cómo la persona se expresa a través de la música, cómo recibe la música y cómo se relaciona a través de la música. Que seguramente va a ser análogo a cómo esa persona se expresa, recibe o se relaciona con otras cosas. Lo que sí apuntamos, como decía antes, que no sea una mejora musical. Eso se lo dejamos los profesores de música, que sea una mejora de la calidad de vida, que sea una intervención en esas necesidades o esas faltas, esas falencias o esas dificultades en el ámbito que sea. Entonces, resumiendo esto, hay dos tipos de musicoterapia, activa, receptiva. Dentro de la musicoterapia activa podemos diferenciar como dos grandes modelos, el modelo analítico o el neurocognitivo. Cuando voy a hacer un trabajo de neurorehabilitación o de estimulación cognitiva musical. Pero son complementarios porque yo estoy haciendo un trabajo de, de estimulación cognitiva a través de la música, pero no por eso estoy dejando de lado el vínculo o la integración o el conocer de la historia personal, lo vincular, lo social, lo emocional, todo lo que ya trae de por sí la canción. Aquí hay algo de bibliografía. Este correo no le hagan caso porque no va más. Mi correo es musicoterapia 3 el número 3. Si no, esto lo piden luego en isep@yahoo.es. Entonces, vuelvo al chat. Aquí estoy. Voy a dejar ahora dentro de 5 minutos. Dentro de 5 minutos vamos a hacer un espacio para preguntas, dudas, comentarios. Boesio dice, la música está ligada a nosotros de forma tan natural que no podemos librarnos de ella ni aunque lo deseemos. ¿Por qué? Porque la música está en todo, el ritmo está en todo, no la música con finalidad estética, no la música hecha con la idea de, de hacer música, sino la música que está presente en lo que estoy haciendo, el sonido, el ruido y el silencio. Sobre todo eso, el silencio en música tiene una notación en sí misma. El silencio es parte de la música y el silencio también es parte de una sesión de musicoterapia. Em, la música, otra cosa que sucede, la música es un recurso inmediato y de fácil acceso. Por eso quiero diferenciar la música como recurso y la música en la terapia.
y en una terapia de música, en una sesión de musicoterapia, de un proceso, de un espacio musicoterapéutico. Em, es un recurso inmediato porque me ha pasado con chicos con psicosis que iban camino a brotarse y con algún redireccionamiento con algo musical, esa situación se cambió. ¿O por qué? Porque fue la atención a eso, porque la música atrapa desde todos los sentidos. Entonces, da la posibilidad de que sea un recurso eh, inmediato, de poder, bueno, distraer, entre comillas, redireccionar, me gusta más, a alguien hacia lo musical, ¿no? Hacia procesar algo de lo sonoro. ¿Qué más? Tantas cosas, porque es tan amplio que, bueno, la verdad es que en una hora lo que quería era que tengan una idea de qué es la musicoterapia y que la musicoterapia realmente es una disciplina científica, científica porque tiene un objeto de estudio, porque tiene un método y porque está demostrado a través de la ciencia. Eh, como el psicoanálisis también, aunque no sea cuantitativo, es cualitativo. Y hay un montón de estudios, yo soy profesor en varios máster y de estudios cuantitativos porque ahora lo podemos medir ese efecto. Y también cualitativamente podemos hablar de la mejora de, de una persona. Sin embargo, está habiendo un cambio, como en todo, que está cambiando todo y demasiado rápido, está habiendo un cambio en la forma de consumir música. Eh, por ejemplo, yo cuando en el año 2008 comencé trabajando en geriatría, eh, la música que escuchaba esa población, que había escuchado a lo largo de su vida esa población, era la misma. Todo rodaba en torno a un máximo de 30 canciones. Los Gardenias, Angelitos Negros, canciones de Antonio Machín, aquí en España Fórmula 5 creo que se llamaba, los que cantaban Rayo de Sol. eh, Tangos que gustaban mucho, después, bueno, cuestiones locales, Cataluña, Madrid, pero las canciones eran unas canciones determinadas. Ahora, ¿y por qué? Porque esas canciones las habían escuchado muchas veces durante mucho tiempo a lo largo de su vida y en situaciones muy particulares. En cambio, eh, ahora la canción dura, es un bien de consumo. La canción dura nada. La canción dura lo que breve en el tiempo, no se puede procesar, no se puede analizar qué va a pasar también en un futuro con esto, ¿no? Con esta música tan efímera, tan rápida, que pasa y no queda interiorizada, no pasa por el hipocampo, por el sistema límbico. Veo que me están haciendo preguntas. A ver. Bueno, había muchas preguntas. Ok, vamos a ver. Bueno, saludos desde la UVM Cumbres en Monterrey, México. ¿Cómo abrimos? Son las 8:01. ¿Cómo abrimos las preguntas, Miguel? No, no, que te lo pregunten por el chat, porque Me lo preguntan aquí por el chat. Ok, bueno, voy a las preguntas. Eh, ¿Podrían compartir los enlaces de asistencia? Se supone un formato de encuesta con el slide, no se puede observar la información. Les puedo hacer llegar el PowerPoint, no hay problema. La encuesta de Microsoft está tapando la diapositiva. eso era algo que tenías en pantalla, pero ya está. Ah, ok, les puedo enviar entonces el PowerPoint. Aquí tenemos una consulta. Buenas tardes, Adrián. Una consulta a partir de tu experiencia profesional. ¿Recomendarías para pacientes de trastorno neurológico funcional algún tipo de música a partir de tu introducción? ¿Se daría desde la musicoterapia? Habría que ver el trastorno neurológico funcional, qué tipo de función está afectada. Y entonces ahí se podría ver qué tipo de ejecución
involucraría esa función. También nosotros trabajamos en interdisciplina con la terapia ocupacional. El terapeuta ocupacional se va a encargar, en el caso de que haya una disfunción o una imposibilidad de tocar ese instrumento, de diseñar algo para que la persona pueda tocar. Hay hasta incluso un trabajo que han hecho de una arpa que se toca con los ojos. O sea, hay un programa que lee hacia dónde va la mirada y, eh, y ejecuta esa nota en pacientes con prácticamente nulas posibilidades funcionales. Y en relación a algún tipo de música, no. Es la música que a ese paciente con trastorno neurológico funcional le guste. Esa es la música adecuada. No hay una música, no hay un recetario musical. Eh, todos los que digan, esta música genera esto, no, es porque a uno la música es una experiencia subjetiva y a ti te puede generar una cosa y otra persona otra. Y en un momento de tu vida te puede gustar una música y luego otra. Por ejemplo, en la adolescencia. La adolescencia es el periodo musical por excelencia, donde no solo tiene que ver la música que escuchan, sino eh, el grupo con el que se identifica, la forma, la vestimenta, todo lo que incluye, ¿no? La identificación. Pero eso después va a cambiar por otro tipo de música probablemente. Podrá quedar alguna reminiscencia de lo que fue la música que escuchamos en la adolescencia, pero se va a ir complejizando. Así como en esta génesis del desarrollo evolutivo musical, eh, empezamos con intervalos de tercera mayor, quinta, luego con tonalidad menor, luego con dificultades rítmicas, hasta llegar a la edad adulta y lo más parecido a eso es el jazz, ¿no? Como lo más complejo a nivel rítmico y armónico, o alguna música clásica o alguna música contemporánea. Por ejemplo, una jam de jazz, en definitiva, es un juego de reglas eh, que, que está pautado, que hay un código, que hay una tonalidad, que hay un ritmo, pero eh, está pautado, pero dentro de esa pauta hay una improvisación. Entonces, por eso ahí sí que es un juego. Pero no, no hay una música. Sí algún tipo de actividad en función de dónde esté la lesión, para ver qué podríamos hacer si la lesión está eh, a nivel, no sé, funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, entonces trabajaremos las funciones ejecutivas. Le voy a dar una baqueta y un tambor, por ejemplo, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo sería? Acá tengo un ejemplo. ¿Cómo sería una forma de intervención? Hago, por ejemplo, yo con la guitarra, un ritmo simple, pero que el paciente que tiene esta disfuncionalidad, que tenga que acompañar ese ritmo, probablemente va a tener una dificultad. Pero al estar sonando la guitarra me va a dar un contexto armónico que va a hacer esto que genera el ritmo, que eso esté encuadrado. Va a ser más fácil con otro instrumento que pueda hacer pam, 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 que lo tenga que hacer solo ese pam. La música va a favorecer el contexto armónico, melódico, para que ese pam entre a tiempo en esto que estamos haciendo. Sería tocar música juntos, adaptada a las posibilidades y a las necesidades de este sujeto. Eh, buen día, el link de registro marca error. No lo sé. Eh, sigue marcando error. Ah, vale. Ahí alguien había contestado. La diapositiva de la bibliografía. Sí, la puedo compartir de vuelta. La comparto ahora mismo. Espera que no sé qué ha pasado. Ayer aprendí lo que es un boomer. Eso soy yo. Me dijeron, me han explicado esa definición.
A ver, no puedo acceder. A ver, ritmo, compartir. Me quedó chiquito en la pantalla y no sé qué está pasando. Bueno, lo que yo les propongo Yo veo la es... diapositiva, ¿eh? ¿eh? Que se ve la diapositiva, pero no se ve lo que te están pidiendo los chicos. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que no puedo, no me deja seleccionar. A ver, Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. ok. Dejo de compartir. Ahí va. Ahora, compartir. Ok, vamos a ver bibliografía. Aquí está. Ahí se ve. Sí, Bueno, dejo esto de fondo. Ah, es que así, si no, no puedo ver lo que me iban preguntando. Lo dejo un minuto. De todos modos, les puedo hacer llegar, no sé, esto me dirá Miguel Ángel si es correcto o no, pero puedo compartir el PowerPoint. en principio no. Lo pueden ver luego en la clase. Va a Ah, estar ok, grabado en YouTube. ok. Pero bueno, yo tomaría los nombres de los autores. Lo que les puedo decir que Brulla, Pelissari, los primeros, son referentes de musicoterapia analítica o, bueno, Brulla de analítica, uno de los primeros, Patricia Pelissari, que tuve el honor de ser su alumno, está más en el área de intervención social desde la musicoterapia y Taut es el referente en musicoterapia neurocognitiva. La bibliografía de Taut, todo en inglés. Así que yo recomiendo siempre ir haciéndose de la bibliografía de musicoterapia, que no es mucha, porque es interesante tener una biblioteca musicoterapéutica, formar parte de una asociación y hacer supervisión. Vuelvo a las preguntas. Eh, a ver, ¿qué queda atrás? Vale, vale. Uy, veo que hay muchas preguntas. Bueno, voy a intentar acelerar. Eh, la bibliografía, aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre las melodías que dicen tener ciertos hertz como 777 o 433 que dicen quitar la ansiedad y cosas por el estilo? Esto no está, esto tiene que ver con la parte no basada en evidencia en cuanto al efecto. Escuché hablar de esto en musicoterapia, en la musicoterapia reconocida de la Federación Mundial y tal, donde para incorporar un modelo de musicoterapia y tal hay que demostrarlo científica y empíricamente. Todo esto no está demostrado. Yo lo probé y no sentí esa diferencia. De la música que tiene menos hertz, que incluso está ligado a los hertz en los que gira la Tierra. Hay mucha cosa, hay mucha información dando vuelta ahora. Yo hablo y me remito a la musicoterapia académica y científica. Por ejemplo, ahora también llaman musicoterapia, llegan por Instagram, cuencos tibetanos y relajación. Son cosas que pueden favorecer, que pueden ayudar, pero no es un proceso terapéutico. O sea, puedo escuchar una música que quizás me relaja y a otro no, porque la música, como decía, es una experiencia subjetiva. Eh, y no sé si me relaja porque creo que está en otra medida o que suena con otra afinación, con otros hertz. No, esto no está demostrado y que hagan una sesión con cuencos tibetanos realmente es impresionante estar acostado y sentir esas vibraciones, pero eso comienza y termina. Eso no es un proceso terapéutico, no es una terapia. Eso es una actividad musical que puede beneficiar a alguna gente en una determinada situación, pero es algo puntual, no es no es un proceso terapéutico, no es una terapia.
Eh, ¿Las frecuencias en Hertz también pueden causar alteraciones cognitivas? No, las alteraciones cognitivas se dan por otras cuestiones mucho más profundas, por enfermedades neurodegenerativas, pueden ser por nacimiento, pero no, no que una frecuencia puede causar alteración cognitiva. ¿Qué señales positivas se pueden observar cuando se usa la música como herramienta preventiva? Buena pregunta. Eh, la respuesta sería, no sé qué señales positivas, pero en ese momento preguntaría cómo sería sin música o qué sería si no estuviera la música. Yo trabajo con un chico que justo hoy tuve sesión individual, que ahora está bien, está muy bien, tenía problemas de relación y tal, y está bien y pienso que ahora la música le funciona de una manera preventiva. Preventiva es cuando no hay patología, pero también puede estar cerca. No, no es que hay que la psicosis o cualquier patología es de aquí a aquí no hay psicosis y de aquí a aquí hay. Ahí la línea está a veces ahí en un gradiente entre blancos y grises y sobre todo en el arte, ¿no? El arte también permite estar entre esa línea. Entonces, pensemos que la música, sobre todo ejecutar un instrumento, es como, ¿cómo decirlo? Como una válvula de una olla a presión. La música es una vía expresiva. Y me refiero a expresiva, una vez me dijeron este término y me ha encantado, no como eh, solo por la palabra de la expresión, sino como una expresión. Todos tenemos presiones internas. Entonces la música es una vía de salida de esa presión. Por eso es una expresión, es una presión que deja de serlo, porque se transforma en porque encontró una forma, una salida. Sale por la voz, sale por el sonido, se encuentra con otros sonidos tocando en grupo y en ese momento eso es una prevención. ¿De qué? No lo sabemos, pero lo que nos podemos preguntar es, ¿qué sería si no estaría la música en esta persona? Y con esto quiero aclarar algo, no es la música en todos y para todos. Yo mismo, además de musicoterapeuta, soy músico y a mí me gusta el rock y toco en un grupo de rock y para mí eso es preventivo. ¿Por qué? Porque es necesario. Si no tuviera eso, todo eso que sale por ahí saldría por otro lado. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Eh, ¿Qué señales positivas? Bueno, la señal positiva sería estar bien, ¿no? Saber que algo te está haciendo bien. Me parece muy interesante la sesión, gracias. Trabajo como educadora social, trabajo con educadores sociales y psicólogo en una residencia de personas mayores. Con GDS-7 es complicado saber el disfrute con cualquier actividad. ¿Qué recomendación darías? Eh, Personalmente pruebo cascos de música con música variada, intento observar su reacción, posibles movimientos, expresión facial, intento valorar el volumen, adaptando el volumen a la persona. Me guío por la información que nos dio cuando ingresó en el centro y por la información del familiar. Bien, yo tengo estos videos que no puedo mostrar, como comentaba, de esta persona con GDS-7 que recordaba la forma de tocar el piano, donde la musicoterapia llegaba, donde animadores socioculturales o trabajadores, terapeutas ocupacionales no podían llegar porque no había comprensión de la consigna verbal. No, no les podían decir, bueno, ahora vamos a pintar unos mandalas o vamos a recortar para trabajar praxias, motricidad fina. No había comprensión de la consigna. Es un espacio donde es una forma de delirio, ¿no? No hay un hilo conductual que se sostenga. Bien, en estas cuestiones, como yo decía, los ritmos se trabaja a nivel subcortical, trabajaría cuestiones rítmicas. Lo que no haría es lo de los cascos, porque el casco, yo estoy haciendo otro escrito que habla de los dispositivos de reproducción sonora, ¿no? Y que los dispositivos de reproducción sonora son análogos a lo que es la patología actual. Autismo, la gente aislada, escuchando en el casco algo sin percibir o viendo lo que pasa a los demás, pero en su película. Después tenemos la invasión del otro cuando estás en una playa y viene alguien con un altavoz y te dice, toma, ahora vas a escuchar mi música. Aunque te guste la música o si no tienes ganas de escuchar música, te pongo la música de una manera cuasi fascista y
tienes que escuchar mi música. Eh, y otra forma que es lo que tiene que ver con la problemática de la no interacción, cuando vas a una fiesta, incluso fiestas organizadas por la municipalidad, por el ayuntamiento, que como ahora los equipos son muy potentes, se pone la música a tope y no puedes hablar de lo alta que está la música. Entonces, lo que es la apatía, el aislamiento y la invasión del espacio del otro se da a partir de los dispositivos de reproducción sonora. Estoy escribiendo algo al respecto. Entonces, el casco no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la gente con deterioro cognitivo avanzado eh, tiende a, a ensimismarse, a estar aislada. Entonces, yo te sugeriría más bien que formes una ronda y que sin decir nada hagas actividades rítmicas, sin explicarlas. Porque como te decía, el lenguaje se procesa a nivel cortical, el ritmo es mucho más primitivo, entonces directamente puedes estar marcando un ritmo y vas a ver cuántas cosas que suceden, sin tener que explicarlo, sin tener que decir una consigna, porque muchas veces en ese grado de deterioro cognitivo no hay comprensión del lenguaje verbal. Entonces ahí la música y sobre todo de los elementos de la música, el ritmo. Y trabajar también la audición. ¿Por qué? Porque hay una reminiscencia de incluso del sentarse a escuchar. Pensemos que es una generación que muchos se sentaban a escuchar la radio y, y estás trabajando algo de lo vincular también. Es súper interesante. Eh, y sí, lo que dices, que te guías por la información del familiar, claro, eso es fundamental, ¿no? Qué música les gustaba y tal. Vale, Adrián, muchas gracias por la explicación y asimismo muy impecable exponencia. Muchas gracias, Gina. Lo mismo con pacientes con afasia. Eh, ¿Cómo podemos acceder a la clase? Pacientes con afasia, para los que no saben, la afasia, todo lo que comienza con A es la imposibilidad de algo. La afasia es problemas en el habla. Cuando yo estaba estudiando hice un trabajo sobre la difluencia del lenguaje, que es la tartamudez, entendida como tartamudez. La palabra hablada y la palabra cantada va por vías cerebrales diferentes. Prueba con el canto, con la afasia. Prueba con la voz cantada. Prueba con la melodía desde, aunque sea una vocal cantada. Ir probando desde ese lado. En afasia se trabaja muchísimo con musicoterapia, pero así como en el GDS desde lo rítmico, aquí te diría desde lo melódico. ¿En dónde puedo solicitar la constancia de asistencia? Desconozco, esto se lo preguntamos a Miguel Ángel. La web. ¿Existe algo? Ah, perdón. Sí, en la web antes he enviado el enlace, ahora lo vuelvo a poner y ahí Ok. pongo un apartado para que ellos soliciten la asistencia. ¿Existe alguna rama de la musicoterapia que se conecte con la meditación y cómo se podría integrar? No, no existe desde la musicoterapia, porque yo interpreto, o sea, no existe esa meditación desde la musicoterapia porque, por ejemplo, yo siempre digo que si algún día estoy en coma y quieren ver una reacción eh, mía, que me pongan el sonido de estas máquinas que rompen baldosas cuando hacen una obra en la calle y saltaré de la cama, porque es un ruido que detesto. Cuando paso, me tapo los oídos, es mi experiencia subjetiva. Entonces, para meditar me pasa lo mismo. A mí, para meditar, yo practico yoga, también necesito silencio. Cuando me ponen esta música artificial con pajaritos y cascada y todo, me pongo muy nervioso. Es una experiencia subjetiva. La música es una meditación activa, porque la meditación sabemos que es muy difícil ponerse absolutamente en blanco, ¿no? Y hay técnicas como conectarse con la respiración y cuando conectas con la respiración estás midiendo que el tiempo de inhalación y de conservación del aire sea el mismo que de exhalación. Son formas de que la mente esté focalizada en algo, en un fenómeno fisiológico. Bueno, la música puede ser un fenómeno fisiológico, ¿no? También que puedas estar escuchando o un metrónomo o algo que haga que estés en eso, pero también es personal, no hay una música para meditar, ni hay musicoterapia meditativa. Está el gym, que es el modelo
de imágenes guiadas con música. Fue uno de los primeros modelos de musicoterapia que ahora quedó en el modelo GIM, Guided Imagine with Music, que fue con lo que se comenzó la musicoterapia, que eran imágenes guiadas, escuchando una música, se trabajaba con ácidos, con ácido lisérgico, en Estados Unidos en los años 60 con personas con traumas sonoros que volvían de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y tenían ruidos que les habían quedado integrados. ¿Cómo puedo formar parte de la asociación o de su red de aprendizaje? Yo soy profesor en ISEP. No estoy en redes, soy boomer, me enteré ayer, no tengo Instagram, estoy en eso, estoy comenzando pero de momento no tengo. Eh, por este motivo observo porque no a todos los residentes les gusta. Claro, la música sí, es una experiencia subjetiva. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo más, comentar algo más. Si no, yo puedo seguir hablando. Espero un minuto y si no, tengo material, me sobra. Os puedo contar, si les parece, algún caso clínico, que es lo que, lo que más me gusta. Eh, ¿Ha hecho música para esto, para algún paciente? Compuse música para algún paciente en función de algo que hicimos juntos. Yo trabajo mucho con la grabación en todas las sesiones, siempre avisando, nunca sin avisar. ¿Te parece que lo grabemos? ¿Por qué? Porque un sujeto se reconoce a sí mismo que existe cuando se escucha también. Ah, esto que grabé lo hice yo. Entonces yo existo, yo estoy, yo soy, porque eso que está sonando ahí soy yo. Entonces uso mucho la grabación. Hola, soy estudiante de psicología, que es lo primero que podría estudiar para iniciar la musicoterapia. Depende qué rama de la musicoterapia te interese, si la neurocognitiva, si la analítica. Se dijo que cada paciente tiene su gusto musical y su forma de respuesta, pero eso que explica es interesante, que la grabación les dé evidencia de su participación y de su existencia. Entonces yo les digo, vale, ahora lo vamos a grabar y presento las grabaciones grabando con X persona tal canción que la vamos a llamar tanto. ¿Por qué? Porque esa grabación me permite tener un hilo conductual que a la siguiente sesión retomamos. Le pido que le pongamos un nombre y yo en el centro donde trabajo todos los años a fin de ciclo hacemos un concierto de participación no obligatoria donde muestran un recorte temporal de lo que hemos estado trabajando, ¿no? Y lo que el efecto que tiene en estos chicos y chicas, adolescentes, eh, el haber creado canciones y el subirse a un escenario y tocar frente a un otro es que ellos están acostumbrados a recibir la mirada y la escucha del otro desde un lugar patológico, ¿no? Los miran como alguien que tiene algo y ahora están mostrando algo que han hecho, que pueden hacer. Incluso algunos con una facilidad y con un talento, chicos con Asperger, que saben que tienen una capacidad de memoria brutal, eh, que aprenden a tocar el piano y memorizan partituras enseguida y que la música fue, como decimos en el ámbito analítico, su solución, que siguen estudiando música. Y yo muchas veces hay casos clínicos que los derivo, este chico tiene que ir a una profesora de piano de esas de conservatorio, que son súper rígidas. ¿Por qué? Porque en la música van a encontrar que todo está en su lugar. Esta es la nota y no se discute. Esta es la nota, está en la segunda línea de la partitura, esta es la duración y lo aprenden, pero de una manera brutal. Tocar, pero en los conciertos tenemos a veces chicos que tocan obras que yo no toco, sería incapaz. Sí que el musicoterapeuta tiene que tocar un poco de todo. Yo toco guitarra, toco batería, toco un poco de piano,
Me estoy capacitando en la parte tecnológica porque es el nuevo reto. Los chicos vienen con programas, con aplicaciones con los cuales graban y es un nuevo desafío, ¿no? La informática musical. Pero siempre vamos al punto, ¿no? Al contenido, a cómo suena eso y cómo te sientes cuando suena. O sea, es como la música da para ampliar en un montón de aspectos. Eh, yo formo parte de UVM, es una universidad que tiene convenio. Podrían pasar el link para solicitar el certificado de asistencia sin costo. Sí, eso lo puedes trabajar con Miguel Ángel. Se trabaja en la timidez de los alumnos. Claro, la timidez se trabaja y es una característica, como todo, es una característica mientras no le impida hacer otras cosas. Si la timidez es una característica, pero es alguien tímido, pero que va haciendo. El tema es cuando la timidez pasa a bloquear cosas que la persona está sufriendo, ¿no? Que no está pudiendo acceder a cosas por la timidez. Es como lo que sería un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuándo pasa a ser un trastorno? Yo puedo tener TOC, tenemos todos en la manta de lo que sería la neurosis. Ahora, yo puedo tener el TOC de lavarme las manos cuando entro a casa cada vez o de chequear que esté cerrado con llave y volver y chequearlo. Ahora, lo que va a ser, cuando va a ser patológico es cuando no puedo hacer algo si no me lavé las manos. Es que no puedo. No, cuando tengo que volver 5 veces o llego tarde, pero tengo que ver si cerré con llave. Cuando ya empieza a interferir en mis actividades de la vida diaria. Cuando ya esa timidez es extrema y está interfiriendo, claro, trabajo desde el campo musical. Seguramente esa timidez va a estar también en lo musical. Y cuando esa timidez en la escena sonoro-relacional, cuando estemos, dicho coloquialmente, cuando estemos tocando juntos y disfrutes de un tocar con otro, porque la música cuanto más mejor, ¿no? De tocar solo es lindo, pero tocar con otro es mucho mejor. Cuando eh, esté ese disfrute compartido, seguramente eso se va a extrapolar a la vida misma. Repito, esto es muy importante. La idea de la musicoterapia es que lo que sucede en lo musical se traslade a lo extramusical. No estamos haciendo una clase de música. Y sí, la grabación es súper importante, retomarla, escucharla, modificarla, ir trabajándola. A lo mejor tocó 2 notas, es alguien que no sabe tocar nada. Por ejemplo, cuento esto, ya estamos en hora. Este caso que es muy interesante. Un chico obsesionado con el sonido del metro y haciendo grabaciones. Llega a musicoterapia, nos vamos conociendo, se va estableciendo la relación transferencial y el sonido del metro en Barcelona hace, cuando va a llegar una parada o van a decir una información, hace tararararán, y él trajo esa melodía. Y yo le ofrecí una respuesta. Él tocaba tararararán en el piano y yo tocaba una respuesta musical a eso que era tarararará. Y vino un chico que toca la batería, que le gusta el reggaetón. Hicimos un reggaetón que era ta taratatán, tararararán. Él sabe que esa música la creó él, que se llama Línea 5, que es la línea de metro de la cual él viajaba y se sabe de memoria todas las estaciones. Eso tuvo un efecto en él enorme, porque eso lo presentó en el concierto y porque es su propia creación. Yo formo parte de UVM, ¿verdad? ¿Dónde puedo escuchar esas grabaciones? No te las puedo compartir, es material confidencial, pero bueno, ya canté ahí un poquito. Son y 32, creo que estamos en el final de la hora. Te puedo hacer escuchar un audio. Lo más complicado es, porque la grabación no hay una cara, lo más complicado son los vídeos. Los vídeos sí que es material súper confidencial. Pero grabaciones, yo tengo una nube en el OneDrive donde tengo grabaciones que incluso son preventivas de cosas, de chicos que han dicho cosas muy importantes que yo tuve que llevar al, al equipo, archivos de audio.
Tengo de cada año mm, muchísimos audios pacientes. Eh, por ejemplo, este fue súper interesante. Una chica de color llegó un día muy nerviosa, había sido el atentado en París, en la sala Bataclan y tal. Y entonces ellos llegaron a sesión, en una sesión de cuatro, llegaron hablando el yihadismo, porque el yihadismo, porque los yihadistas. Entonces hicimos una improvisación del yihadismo y hicieron esto. A ver si supongo que se va a escuchar. Los yihadistas son unos cabrones, van matando por ahí gente inocente. Los yihadistas son unos cabrones, van matando por ahí gente inocente. Y no sé qué hacer y no sabemos por qué. Y no sé qué hacer, no sabemos por qué. Los yihadistas son unos cabrones. Ni me acordaba la letra. Esto es lo que hace que pueda haber una expresión, ¿no? El miedo que tenía, pero aparte el miedo que tenía a ser confundida ella con yihadistas. Em, Miguel Ángel, ¿puedo poner un audio que tiene palabrotas? Sí, luego los puedo censurar, no te preocupes. Ok. No, no, se va a escuchar nada más. ¿Por qué? Porque era un chico que en su estar, en su patología, era la provocación constante y era decir palabrotas, ¿no? Entonces la familia ya no sabía qué hacer porque este chico no paraba de decir palabrotas. Y a mí se me ocurrió como forma de intervención, cuando él vino y quería cantar, que diga palabrotas. Hizo una canción de palabrotas, pero las palabrotas solo podían ser en la canción. La canción me dio un marco regulatorio de, vale, en la canción sí, solo cuando empieza la canción, se termina la canción y ya está. Cuando tuvo el micrófono y tuvo la posibilidad de decir todas esas palabrotas, que en realidad la prohibición era lo que hacía que él tenga ganas de decir palabrotas, cuando dijo las palabrotas y las cantó, desaparecieron las palabrotas, ya dejó de tener sentido. Y hizo esa expresión de palabrota, fue súper interesante. Eh, bueno, espero no ofender a nadie, no es que no recuerdo mucho lo que decía, pero sí, eso lo corto, pero ven que yo siempre presento, dime cuándo grabamos, ya. Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Se llenó y dejó de perder efecto. Pero cuando quiso decir algo fue, no, esto solamente en lo que era la canción. Es un poco la forma de intervención, que es en función de cada uno, porque nunca me había tocado un caso de un chico que decía palabrotas y me están tocando otros casos de otras cosas. Quiero ver el tema para mostraros el tema del chico del metro. Es que lo tengo en el concierto, pero va a ser vídeo. A ver, puede ser. Hago un último intento y si no, bueno, ya vamos cerrando. Podría ser aquí. A ver si está aquí. No, lo siento. Bueno, tendría que ponerme a buscar. Es que hay muchísimos. Hay muchísimos audios. Es que casi tengo un audio por sesión. Comprendo completamente la expresividad del menor, su forma de tratar de ser irreverente mediante la música, pero expresando su creatividad. Sí. Permitiendo la expresividad y luego limitándola porque la música es el marco. Empieza y termina. Hasta aquí llegó. Él lo que no tenía era un marco regulador. Donde lo hacían, donde no lo hacía en todos lados. Cuando se encontró con un micrófono y cuando luego se escuchó, tuvo un efecto.
Es el mismo chico que después hizo la canción del Metro, que iba haciendo las grabaciones y ahora está tocando la batería. Y hacemos la sesión en conjunto con otro chico que toca el piano y el otro día grabamos una sesión que era, trajo una música de un videojuego, esto sí lo tengo porque fue el otro día, ¿eh? Que es la música de Forsaken, que es un videojuego, y ya empezaron a componerla. Primera grabación del año con Teo. Uy, no tengo que paso el nombre. ¿Qué nombre para este dúo? Tomando un fragmento de la canción, ¿cuál es la canción? Del juego Forsaken. Forsaken. Llevándola con base reggaetón, pero a forma de rock. Le gusta el reggaetón a uno, y bueno, y ahí está. Y ahí entró el piano. El piano lo toca uno de los chicos. Que se sabe la melodía del juego es tara, 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 tararara. Y ahí quedó. Ya con eso podemos hacer un montón. Y yo con lo que juego también es con figura a fondo, ¿no? O sea, con sostener desde lo rítmico, desde lo melódico, pero poner el protagonismo en sus manos. Bueno, me despido. Gracias por escucharme. Para mí es una experiencia también porque no vi a nadie, me veo a mí mismo. Eh, y les puedo dejar mi Instagram particular. Soy nuevo en Instagram. No sé, lo puedo escribir aquí. Creo que es este, no estoy seguro. Adri Galáctico y... Ese es mi Instagram, creo que es ese. Y ahí les puedo decir cuando voy a abrir otro, porque quiero como pasar estas cosas, voy a abrir un Instagram específico de musicoterapia. Pero bueno, no soy de redes y todo eso. Gracias a todos por estar y bueno, a ver si nos conocemos alguna vez en persona. Me dicen, estuve en la clase aquella. Muchas gracias a todos. Adiós.